El ciclo hidrológico es la sucesión de estados que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la tierra y volver a la atmósfera. Bueno, entonces lo primero sería la evaporación, que es el paso de agua a gas. El agua se evapora de los océanos, ríos, lagos, por medio del calor. Bueno, seguiría la condensación, que es la formación de nubes. El agua evaporada se condensa junto a las partículas de humo, polvo y sales en la atmósfera formando las nubes. Bueno, seguiría la precipitación, que es el paso de gas a agua o nieve. En este momento del ciclo las gotas forman las nubes y se unen y se enfrían. También debido a su peso se precipitan sobre la tierra en forma de lluvias. Bueno, luego seguiría la infiltración, que es el agua de la superficie que penetra en el subsuelo. Cuando las precipitaciones llegan a la superficie terrestre, el agua puede filtrarse a través de los poros del suelo, conformando lo que llamamos como aguas subterráneas. Bueno, el ciclo del oxígeno. La presencia del oxígeno es necesaria para que los seres vivos lleven a cabo una de sus funciones principales, que es la respiración. Bueno, entonces comenzaríamos con que las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis, que es liberada al aire. El oxígeno pasa a la atmósfera. Luego a los animales, los seres humanos que respiran y obtienen el oxígeno, el cual pasa al cuerpo llevando a las células y a los tejidos que permiten su funcionamiento. Una vez usado, el gas vuelve al aire como desecho de la respiración en forma de dióxido de carbono. Bueno, las algas en los océanos y las plantas en la superficie terrestre absorben el dióxido de carbono y lo utilizan durante la fotosíntesis para sintetizar proteínas y para lograr la glucosa y precisar sobrevivir. Bueno, y de nuevo como resultado de la fotosíntesis las plantas liberan oxígeno al aire completando el ciclo. Bueno, el ciclo del nitrógeno está dividido en 6 fases, cuyo perfecto mecanismo es vital para los seres vivos del planeta. Bueno, la primera fase sería la fijación. En esta etapa el nitrógeno contenido en la atmósfera es absorbido por las plantas. Una vez que el nitrógeno se encuentra de forma en gas, se transforma en amoníaco. Bueno, debido a la acción de ciertos microorganismos que se encargan de descomponerlo para que las plantas utilicen como nutrientes para mantenerse vivas. Bueno, seguiría la nitrificación, que se llama de esta manera el proceso mediante el cual algunas bacterias presentes en el suelo participan en la oxidación del amoníaco, del cual se obtiene amonio, que una vez transformado el nitrógeno en nitrato o amonio, las plantas lo toman del suelo. Bueno, luego seguiría la fase de asimilación. En esta fase las plantas impregnan el nitrato o del amoníaco, aprovechando la capacidad de absorción de sus raíces, y allí inician el proceso de asimilación y transformación del elemento en nutrientes. Bueno, la siguiente fase es la amonificación, que es la descomposición de la materia orgánica, que es de vital importancia en el punto del ciclo del nitrógeno. Bueno, los desechos orgánicos conforman un punto de apoyo para absorber indirectamente nitrógeno en forma de amoníaco procesado. Bueno, la siguiente fase es la inmovilización. Esta fase se trata de dar respuesta a los procesos metabólicos de los microorganismos en la utilización del nitrógeno, formando nitrógeno orgánico, es decir, una fase contraria a la nitrificación. Por eso es que la vegetación no lo absorbe ni lo asimila, entonces se inmoviliza. Bueno, y por último está la fase de desnitrificación, que es que la intervención de los microorganismos se encarga de desoxidar los nitratos y el amoníaco, regresándolo a la atmósfera en forma de gas. Bueno, ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento abundante en minerales terrestres. Bueno, aunque juega un rol indispensable en los seres vivos, está poco presente. Forma parte de las macromoléculas de mayor importancia como ADN, el ARN o el ATP. Bueno, entonces la primera etapa sería erosión y meteorización. Bueno, el fósforo abunda en minerales terrestres que se encuentran en tierra firme o en el fondo de los mares. Bueno, los efectos de constantes lluvias, la erosión eólica y solar, así como la acción accidental de la minería del ser humano, permiten que estas reservas de fósforo salgan a la superficie y sean transportadas a los diversos ecosistemas. Bueno, la siguiente etapa sería la fijación en las plantas y transmisión a los animales. Entonces las plantas absorben el fósforo de los suelos y lo fijan a su organismo, igual pues con las plantas terrestres como las algas. Bueno, a partir de ahí es transmitido a los animales que se alimentan de las plantas, que también lo almacenan del mismo modo
que los depredadores y los animales herbívoros. Bueno, la siguiente etapa sería el retorno al suelo por descomposición. Las excreciones de los animales son ricas en compuestos orgánicos que al ser descompuestos con las bacterias y otros organismos retornan a ser fosfato aprovechables para las plantas. Bueno, y por último, el retorno al suelo por sedimentación, que es otra vía del retorno del fósforo del cuerpo de los animales hacia la tierra, en donde vuelve a formar parte de los minerales sedimentarios. Del carbono. El carbono es un elemento presente en todos los seres vivos y forma parte de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Se recicla constantemente en nuestro planeta, pasando de la atmósfera a los seres vivos y de regreso a la atmósfera en dióxido de carbono. Bueno, el ciclo del carbono está compuesto por 4 procesos principales. Bueno, comenzamos entonces con la combustión, que se conoce comúnmente como quema. Es una reacción química que requiere oxígeno y produce calor. Cuando el carbono se quema dentro de ellos, se libera a la atmósfera como dióxido de carbono. Bueno, luego sigue la fotosíntesis, que es el proceso que usan las plantas para crear glucosa. Bueno, las plantas obtienen el dióxido de carbono del aire que ingresa a las hojas a través de los agujeros llamados estomas. Bueno, luego sigue la respiración celular, que es un proceso que utilizan los seres vivos para producir energía. La respiración no solo ocurre en animales, también ocurre en plantas y organismos unicelulares. Bueno, y la última etapa, que es la descomposición, que es el proceso donde los organismos muertos se descomponen por organismos conocidos como descomponedores. Bueno, los organismos liberan el carbono a la atmósfera a través de la respiración celular.